Bien, pues yo creo que la intervención de Armando Bartra nos ayuda mucho, pone en un nivel muy, pues, muy interesante, muy importante la discusión que se plantea en el libro. Le doy la palabra a Jorge. Pues mucho gusto de estar con ustedes en este día y pues en primer lugar agradezco a Edu su intervención y a Armando Bartra. Yo me desperté el día de hoy y dije, pues había tenido durante varias semanas la expectativa de precisamente esta presentación y ahora llegaba el día, ¿no? Y dije, bueno, pero aquí Armando Bartra, pues es mi maestro, él me enseñó a Descartes y me enseñó a Platón y me enseñó a Aristóteles y la filosofía de Leibniz y Spinoza y me enseñó a Kant y poco tiempo después, como un año después, conocí a Edu y bueno, durante toda la vida he estado leyendo todos los interesantes escritos combativos que ha publicado Armando. Él me ha enseñado a militar en los distintos ámbitos, sobre todo obreros, populares. Hay una larga historia y todavía me acordaba yo, por ahí tendría yo como 25 años, 26 años, poco antes de hacer mi tesis de licenciatura, por ahí del 73, y habíamos ido a unas vacaciones ahí a una casa en Cuernavaca, y una amiga común, muy querida, Lorena Paz Paredes, pues estábamos jugando ahí más otros amigos en la noche a hacer escenificaciones teatrales, a jugar, y después nos cansamos y entonces preguntó, bueno, ¿y a qué animal les gustaría ser? Pues, hubo contestación, ¿no? Y luego, bueno, ¿y a quién les gustaría ser? ¿No? Pues teníamos a nuestros maestros en ese momento, cuando te estás formando, cuando contrastas tantos malos maestros, tantos maestros mediocres con grandes maestros, pues evidentemente que son decisivos para la formación del carácter, para la formación intelectual, ¿no? Entonces teníamos a Bolívar Echeverría, teníamos a Jorge Juanes, teníamos a Armando Bartra. Y bueno, teníamos en ese momento, pero digo yo que Armando Bartra había sido mi maestro desde antes, desde la prepa, no cuando estaba yo ya ahí en la universidad. Entonces, bueno, pues actualmente tenía enfrente a Bolívar Echeverría, mi gran maestro. Entonces, pues, cuando Lorena preguntó que, bueno, ¿y quién les gustaría ser cuando fueran grandes? ¿No? Que es más o menos la pregunta. Pues ahí contestaron distintas cosas, ¿no? Y yo contesté, pues a mí me gustaría ser Armando Bartra. No, bueno, pues son secretos que se mantienen. Y bueno, pues ha pasado mucho tiempo desde entonces y pues ciertamente uno se apega
a la propia identidad, ¿no? a mi hijo. Vamos a decir, si yo fuera Armando Bartra, pues no tendría a mi hijo, sino tendría el hijo de Armando Bartra. Entonces, uno se va pegando a la propia historia, ¿no? Pues a mis distintos amores. Uno se va pegando a los propios libros, esos hijos que uno va teniendo. Pero vamos a decir que si yo no fuera yo, hoy, no hace tanto tiempo, me gustaría ser Armando, ¿no? Por su entrega a la lucha, por su entrega al pensamiento, su honestidad para pensar. El tema de la verdad es muy importante para Armando, también es muy importante para mí. Hay veces que las personas, un tema más importante para ellas es la utilidad, no tanto la verdad, y cualquier verdad puede ser utilizada para sacar adelante la utilidad. La utilidad puede ser propiamente dinero, ganancias o cualquier otra utilidad, ¿no? Entonces, de esto hay mucho en muy diversas variantes. Hay veces que les importa más la pasión o sus propios intereses. Son otras maneras de tergiversar la verdad, ¿no? La búsqueda por la verdad. Pero el tema de buscar, vamos a decir, la verdad por sí misma como el arte por sí mismo, pues yo la primera vez que fui viendo a Armando, oyendo a Armando, entendiendo a Armando, ¿no? Ese gran gusto por la verdad que yo mismo tenía, pero cómo se ejercita, no nada más que lo tienes, ¿ah? Sino cómo hay que pensar todas las posibilidades de un problema sin agotarlo, y no la primera que me gusta y entonces por ahí le sigo, sino tener la paciencia de ir explorando el conjunto del problema. Como en esta ocasión acabamos de tener un ejercicio de ir observando todas las aristas de un concepto, de una idea, distintas personas que han tratado en otras épocas, distintos marxistas que han intentado tratar de pensar cómo es que el capitalismo está dominando, si hay que utilizar el concepto de subsunción, etcétera, etcétera. Esta es una gran preocupación de la izquierda, cuando digo el arte por el arte y pensar la verdad por la verdad misma. No es una tarea banal o diletante, ¿no? Porque la propia verdad tiene una fuerza que jala a la felicidad, una fuerza que jala al bien, una fuerza que jala a la belleza, una fuerza que jala a la propia humanidad y a la libertad. Entonces, pues cuanto más se purifique la búsqueda de la verdad por la verdad misma, es que estás tratando de entrar de lleno a las raíces de lo humano, ¿no? A la liberación de la humanidad, a la liberación de los pueblos, a la liberación de los oprimidos, a la liberación de tu propia humanidad. Entonces, bueno, para que no quedara implícito que es este ejercicio de tratar de refinar la búsqueda de la verdad como si fuera por sí mismo, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha admirado y he tenido siempre en gran estima esta actitud, esta disposición de Armando Bartra, que en muy pocas otras personas he testificado a lo largo de mi vida, ¿no? Pues sí, es de lo que más, cuando veo a un joven, pero es que este parece que quiere hacer eso, ¿no? Que está haciendo eso, que sería bueno, ¿no? Cuando veo a alguien mayor tratando de hacerlo, digo, carajo, o sea, en medio de tanta puta corrupción, ¿no? Que este hombre ya mayor esté tratando de mantener las verdades del pueblo, las verdades, su verdad, la verdad de toda su vida, o sea, realmente esto es lo que tiene que hacer, ¿no? O en fin,
cualquier persona, mujer o hombre. Esta es una de las dimensiones que más me agrada. Entrando al tema de la subsunción formal y real del proceso de trabajo bajo el capital, y especialmente de la subsunción real del consumo bajo el capital, yo creo que valen la pena, en primer lugar, rescatar del ejercicio que acaba de hacer Armando. Fue muy resumido en todo lo que dijo, de cada uno de los asuntos que tocó. Se puede abundar, así que de este apretado resumen para este momento, para esta actualidad, hay un tramo histórico que en primer lugar vale la pena recuperar, y que consiste en que la izquierda, sobre todo en los 70s, hay que recordar que es el momento en que ocurre la primera crisis mundial del capitalismo, la de 1971 y 1982, de la que se quedó destruida la política económica keynesiana y de la cual nace la política económica neoliberal para aplicarse en todo el mundo por los próximos 30, esperemos que no lleguen a 40 años, pero parece que sí. Parece que sí se va a seguir. Así que es una crisis muy importante pues sí, del capital, pero sobre todo del mundo, ¿no? Y en ese momento la izquierda intenta pensar por todos los caminos. Además ha habido una recuperación reciente de muchas obras de Marx, ha habido un renacimiento del marxismo durante los 60, así que, y todavía los 70. Entonces intenta pensar cómo es que está dominando el capitalismo, esto que está logrando un dominio sobre el mundo, cómo está ocurriendo. Y este interés por tratar de resolver el gran enigma para todos los esclavos, de cómo está dominando el amo, y entonces cómo es que podríamos enfrentarlo, defendernos, subvertirlo, destruirlo, pues hay que ver cómo está construido su fortaleza, ¿verdad? Este gran interés de los 70 se refleja en esto que ha tratado de pensar Antonio Negri en ese momento, en este intento de pensar por parte de Armando Bartra la subsunción de los campesinos bajo el capital, y etcétera, etcétera. También son unos cuantos años después, cuando yo construyo mi propia teoría en el 78, ¿no? Mi propia teoría de la subsunción del consumo bajo el capital. Y bueno, pero otros múltiples pensadores de izquierda estaban con mucha intensidad tratando de renovar las maneras de pensar cómo es que el capitalismo domina. Se tenía la tradicional, ya para entonces, teoría del imperialismo de Lenin, pues el capitalismo domina mediante monopolios, mediante capital financiero, mediante imperialismo. Son una serie de respuestas muy importantes, siempre útiles, tienen errores, tienen insuficiencias, pero era una respuesta en principio bastante útil para la lucha. Sin embargo, empezaban a emerger realidades lo suficientemente grandes como para que decir imperialismo. Sí, imperialismo, pero ¿qué más? Sí, monopolios, pero ¿qué más? ¿Cómo es que nos están triturando? El cómo de la ocurrencia de la cadena de dominio, ¿no? En sus especificidades, en las llagas que nos produce. Es la llaga de los bancos la que tengo aquí en la carne, es la llaga solo del imperialismo, o
o tiene otras, o al imperialismo le pusieron veneno. Está la flecha, pero también puedes envenenar la flecha, y la herida es muy distinta. Entonces parece que empezaron a ocurrir heridas muy distintas, y hasta los propios burgueses se dieron cuenta, porque en 1974 dijeron que había límites de crecimiento y que el capital estaba atentando contra ciertos límites de la naturaleza. Así que ahora la acumulación de capital se presentaba con características inéditas y con una peligrosidad también inédita, que no es suficiente decir imperialismo para dar cuenta del calentamiento global, ¿no? Y de la catástrofe que con esto le viene a la humanidad, y entonces de las condiciones de opresión y también de las condiciones de liberación. Yo resalto los grandes problemas que había en esta época y los grandes intentos en toda la izquierda por tratar de pensar el dominio, porque después hubo mucho olvido, ha habido mucha trivialidad. El triunfo del neoliberalismo destruyó muchas cabezas, pero cuando no las llegó a destruir, destruyó impulsos, destruyó afanes que eran decisivos para la izquierda, ¿no? Entonces es muy importante actualmente, con el renacimiento del marxismo que ha habido, sobre todo desde el 1 de enero de 1994, y que ha tenido distintos jalones, en el 2000 con Seattle, luego otro aplastamiento con la guerra contra el terrorismo preventiva de Bush, y luego con su invasión a Irak, etcétera, etcétera. Pero luego de nueva cuenta, después de esta soberbia con la que se introdujo Bush en zona de influencia rusa, china, pero también europea, cuando se metió a Irak, y lo cual levantó una protesta en todo el mundo, pero al mismo tiempo dejó para hacer este movimiento de hibris, de exceso de poder, ¿no? Puedo, me meto porque puedo, ¿no? Dejó descansar un momento a América Latina, así que se pudo desarrollar, pudo haber crisis en América Latina, y pudo haber también movimientos de liberación en América Latina que hoy nos dan mucha esperanza en distintos países, ¿no? Así que también ese renacimiento del marxismo ha tenido distintos jalones desde el 1 de enero de 1994, por distintos actores, por distintos sujetos sociales que han emergido en distintas zonas del mundo, de manera muy importante en América Latina. Así es que hoy es un momento muy propicio para recuperar, para pensar a fondo de nueva cuenta la cadena de dominio. ¿Cómo se nos está dominando? ¿Cómo se nos está sometiendo? ¿Cómo está ocurriendo la subsunción del mundo bajo el capital? ¿Qué es eso de subsunción formal? ¿Qué es eso de subsunción real? De la producción y qué es del consumo. Todo eso, que es justamente el ejercicio al cual en este momento nos ha invitado Armando a seguir puntualmente, a tomarle el pulso, pues porque yo también he querido hacer esa reflexión, y él dice, bueno, sí, vamos a pensarlo, vamos a ver qué hay de cierto en esto, vamos a hacer un balance, una discusión en serio en la izquierda mexicana. Bueno, pues hoy es un día de cumpleaños de todos nosotros, hay que festejarlo. Hace mucho tiempo que no hay una discusión en serio en la izquierda mexicana. En otras izquierdas quizá, y también se habían olvidado de hacerla, ¿eh? Pero que se profundice en la reflexión de cómo se nos explota en profundidad, no solamente con cuestiones coyunturales
que continuamente hay que estar contestando, que son urgentes, pero además de la táctica se requiere la estrategia, además del modo en que te están dominando, vienen las tendencias del dominio, además vienen las siguientes cadenas que te caen encima y que tienen ya preparadas, así es que hay que indagar cómo es que están ahí presentes, y no solamente contestar coyunturalistamente. Así es que por eso le importa a los pobres de la tierra, por eso a la sal de la tierra es de tanto interés el profundizar en las verdades del sistema, del dominio y también de la propia libertad, de la propia vitalidad, ¿no? Hoy es un día importante porque se está posibilitando que, a propósito de un premio que me dieron, no en México, sino en otro país, pues voy a decir que me lo merecían, porque no puedo pensar que no digo, bueno, se lo merecían otros, yo creo que también otros se lo merecían. Pero qué bueno que me lo dieron, porque puta madre, o sea, aquí no dan nada, no reconocen nunca nada, no digamos el puto gobierno, el Estado que representa a todos los mexicanos, pero ni siquiera la izquierda. Premio, no, hombre, discusión, reflexión. Imagínate tú qué honor tener de que un cerebro como el de Armando Bartra se haya ocupado de las pendejadas que yo digo y diga, bueno, ha habido toda una historia y hay que hacer un balance de cómo nos están oprimiendo, porque eso es lo decisivo. Es muy importante notar eso y superarnos todos nosotros, salirnos de esa forma de subsunción que nos tiene deprimidos, prisioneros, apaciguados, sin poder pensar, o pensando el pienso, así, ¿eh? Como cuando te tienen ahí para ordeñarte o para engordarte y luego hacerte carne, ¿eh? Entonces te dan pienso. Entonces es el puto pienso que están pensando los economistas neoliberales actuales mexicanos, o los sociólogos, y así seguido. Y por ningún lado de nueva cuenta el tema de la opresión. A fondo, por ningún lado, por ninguna parte, el tema de los conceptos precisos con los que hace más de 100 años más trató de pensar el tema del sometimiento, de la opresión, de la explotación, de la enajenación. ¿Qué eslabonamiento tienen todos ellos? Para no solo utilizarlos como sinónimos, sino cada uno como engarza, y el fetichismo y todos este conjunto de perlas de la cadena de dominio. Perlas porque te la aclaran, perlas porque al revelártela te indican caminos de liberación, caminos de subversión. Bien, después de insistir en que es muy importante que el ejercicio que acaba de ocurrir, que está ocurriendo hoy, de que se piense en serio a un pensador de izquierda y lo haga otro pensador de izquierda y puedan discutir, y no se trata simplemente de ver quién tiene más saliva, sino que realmente vamos a pensar el problema, porque no es tú o yo, sino es todos que estamos sometidos, y ahí está el enemigo. Esto es lo decisivo, y esto tiene que ser recuperado en mayor número de ejercicios por toda la izquierda, si es que quiere salir de su marasmo, si es que realmente queremos enfrentar al capitalismo, si es que realmente podríamos salvarnos del calentamiento global, de las catástrofes o de la siguiente guerra mundial que se está gestando en medio de la crisis económica y múltiple mundial. Si es que realmente queremos salvar la vida y al mismo tiempo no solamente obtener un poco más de duración, sino simultáneamente lograr soberanía como sujetos, se tratará de que la izquierda se tome en serio a sí misma, a su pensamiento, a la realidad, y discuta en términos afables, fraternales, y buscando indagar nuevas razones, en qué está mal, en qué está bien, hasta aquí vamos bien, cómo vamos a construir una construcción que necesariamente es colectiva, de una verdad, de una teoría revolucionaria que ilumina una práctica revolucionaria que desde hace mucho tiempo está en curso.
pero siempre requiere de un nuevo alimento, porque si no termina por reiterar. Claro que en la propia práctica se crean novedades inéditas, que luego la teoría tiene que pensar, tiene que digerir, pero termina por reiterar si el pensamiento no observa las dimensiones generales, universales, que están a la base, pero están también al final. Bueno, unas cuantas palabras acerca de la manera en que Armando exploró el tema de la subsunción del consumo bajo el capital hecho por mí. Quizá no recupere todas las anotaciones que puse por aquí mientras él hablaba y dije yo, ahorita yo voy a hacer así, voy a hacer aquí, me voy a avanzar. Mejor no hago eso, ¿no? Voy a quizá ir un poco más directo, ¿no? La subsunción del consumo bajo el capital. Sí, no estoy hablando de sociedad de consumo, no estoy hablando de que el consumo es lo decisivo en el capitalismo, sino estoy diciendo que el poder industrial del capital ha sido tan grande, ha llegado a ser tan grande, que nos percatemos, que nos advirtamos de eso, esa es la idea, como para que haya logrado dominar algo que estaba afuera de la producción. En la producción el capitalista es amo y señor, pero afuera es ciudadano. Bueno, luego logran los múltiples capitales tener a un Estado a su servicio para que les garantice sus negocios. Es así como entre todos hacen fuerza y tienen un impacto más allá de la inmediata producción. Solamente así, solamente a través de la política, solo también a través de construir una ideología como tienen los medios de producción materiales, también tienen los medios de producción comunicacionales, Televisa, los periódicos, etc. Y entonces tienen los medios de producción ideológica, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, y esto también impregna al sentido común. O, lo que estoy diciendo es que desde el proceso de trabajo inmediato, este proceso de producción capitalista está teniendo el suficiente poder como para desde allí dominar lo que está fuera de allí. Y no solamente lo que está en la primera línea, que es la circulación. Después de la producción viene la circulación. No, y la segunda línea, pues la distribución. Y la siguiente, la socialidad, la domesticidad, la politicidad, la culturalidad, la familiaridad. Todo eso está fuera de la producción. Pues no, sino que además de someter a cada una de estas instancias, logra someter la instancia final, la del consumo. Si hablamos en economía, pues está después de la producción, está al final de la producción, pero uno cree que nada más está al final de la economía, pero el consumo no solamente está al final de la economía. El alfa y el omega de la sociedad son de la producción al consumo, y lo que está en medio es todo lo demás. No hay nada más allá de la producción y el consumo. Dentro está todo lo social. Así es que si de pronto el capital industrial tiene la potencia, no solamente mediante política, no solo mediante ideología, de dominar instancias que están fuera de la producción, sino mediante producción. Ese es el punto. Que mediante producción, mediante los objetos de consumo, logra dominar el consumo realmente, logra dominar nuestros cuerpos y nuestras mentes, química, electromagnéticamente, y siempre de modo nocivo y a favor de él. Bueno, este es un logro político del capital, aunque no hizo política. Y este es de lo que estoy tratando de hablar, de que el dominio productivo del capital, del dominio productivista, se radicalizó como para llegar a dominar incluso al consumo, lo que está en el otro extremo, en la hebilla donde se cierra todo el dominio, para recuperar una de las
ideas que citaba Armando, ¿no? La villa de dominio se cierra en el consumo. Pues tengo que dominar a los esclavos en la producción y luego cuando se van a su casa, y luego cuando es que votan, también ahí tengo que dominar, y cuando piensan, y cuando van al baño, y cuando se divierten en el ocio, en todos esos ámbitos. Pero además de que tengo que dominar a los esclavos en la producción y en otros ámbitos sociales de la producción, los voy a dominar en el consumo, en su cuerpo, es decir, en el momento en que intentan reproducir sus putas células. Ese es el momento del consumo, el momento de la constitución celular del sujeto humano. Y eso es lo que está logrando dominar el capital. Así es que nuestras insubordinaciones no deben de ser de tamaño menor que esa subordinación que estamos sufriendo. Tenemos que precavernos de todo lo que nos están haciendo para contestar en la misma medida, y no menos, porque si no te rompen el hocico. ¿De qué tamaño es el enemigo? Entonces, estoy tratando de insistir que grita fuerte, es muy perverso, es pérfido, es socarrón, te ataca de frente y te ataca también por la espalda, y se vuelve tú mismo. Así es que tendrás que cuestionarte, tendrás que querer la verdad por sí misma, porque aparentemente ya no hay de dónde hacerse. Eso que le sucede al proletariado en términos meramente sociales, de pronto nos está ocurriendo a todo el mundo en términos emocionales, en términos de pensamiento, en términos de todas nuestras capacidades. Hay que llegar a un punto de autoaclaramiento, de decisión. ¿Estoy con los malos o estoy con los buenos? Es un punto de virtud, un punto de ética decisiva, fundamental, materialmente determinada, porque materialmente determinada está siendo el sometimiento químico, electromagnético que está llevando a cabo el capital de toda la población. Entonces, este es el... ¿por qué aludo al consumo? Porque es el momento final, porque es el momento que le está dando sentido a la nueva forma de dominio productivista del capital. ¿Ves? El rasgo que dice subsunción real del proceso de trabajo, bueno, eso es muy amplio y tiene muchas épocas dentro del capitalismo, pero es importante resaltar en el momento en que la subsunción real del proceso de trabajo llegó a desarrollarse de tal manera que para medirla, que para especificarla, de qué tipo de dominio es, cómo es el dominio ahora. No si se explota por su valor, no, claro que sí. Pero ¿cómo está ocurriendo el dominio? La medida es el consumo. Está logrando cerrar la cadena de dominio. Algo que aparentemente no tenía vocación el capital para hacer. Así es que también es importante dar la alerta de que eso que parecía que no era su vocación, que le valía mal el consumo, lo que hiciéramos con nuestros cuerpos, con nuestros culos, fuera de la producción, no le importaba, sino que solamente le importa aquí lo que ocurre en la producción. Y es indiferente respecto del valor de uso. No le interesa, lo que le interesa es valor, y lo que le interesa es plusvalor absoluto y relativo. Bueno, aparentemente su vocación. Entonces, ¿cómo fue que de repente, con demasiado interés, empieza a convertir en nocivos los valores de uso? ¿Que no eras indiferente a eso? ¿Que no más bien se trataba de producir los mejores valores de uso al menor costo, eso sí, para ganarle la competencia al otro capitalista? Bien, pues no, de pronto notamos que el sistema tiene un grandísimo interés en el contenido de los valores de uso y no solamente en el plusvalor. O, dicho de mejor manera, con más precisión, actualmente la subsunción dada del consumo bajo el capital muestra un tipo peculiar de acumulación de capital, que consiste en que cuando inició esporádicamente
iniciaron algunas empresas con su función real del consumo bajo el capital, pues se tienen algunos valores de uso nocivos en medio de un mar de valores de uso positivos que producen también empresas capitalistas. Pero poco a poco empieza a haber otros valores de uso nocivos junto a las pequeñas islitas que había, ¿no? Y se empiezan a integrar, empieza a haber mayor número de valores de uso nocivos, pero todavía son mayores los positivos. Llega un momento en que hay mayor número de valores de uso nocivos que valores de uso positivos, y vamos avanzando por décadas en el siglo XX. Un soporte indiferente, que sea útil a la sociedad y se puede vender. Bueno, actualmente esa concreción de la mercancía capitalista es insuficiente para dar cuenta de la mercancía capitalista actual. La concreción de la mercancía capitalista actual consiste en que el valor de uso del que hablamos no es cualquiera, sino que es necesariamente nocivo, porque si no, la realización de la ganancia no ocurre. Si algún sentido alguna vez tuvo la idea de utilidad marginal de los neoclásicos de fines del siglo XIX y principios del XX, es que están aludiendo a una confusión de valor de uso. Están aludiendo de fondo a que ya no vas a comer pan, sino pan Bimbo. Y eso es confusión de valor con valor de uso. Eso es propiamente utilidad marginal ahí presente. Se ha concretado como que empieza a vaciarse el contenido cualitativo de la reproducción humana y empiezan a introducirse nuevos contenidos también cualitativos, pero que aludirían al superhombre de Nietzsche o al superhombre del Capital, alguien que pueda comer esas pendejadas, que pueda continuamente tener interacción con las gentes con las que estamos teniendo que ver actualmente, que es un infierno. Si bien lo vemos, afortunadamente es nuestro. Y podremos quedar de acuerdo en cambiarnos los distintos viajes, ¿no? Seguramente el medio no va a ser Facebook, en un cambio de nuestras disposiciones. Todos los instrumentos, también los comunicativos, el capital los está parasitando para que no pueda ocurrir esa nueva situación de reconstitución del sujeto social en términos vitales y entonces revolucionarios. Si de pronto la solución real del consumo bajo el capital apresiona el momento de la reproducción celular del sistema, es que el capital no solamente está teniendo la potencia para someter realmente al proceso de trabajo, a la fuerza de trabajo dentro de la producción, sino también está pudiendo someter realmente a la fuerza vital, eso que en principio quedaba fuera. Pero la fuerza vital es el soporte de la fuerza revolucionaria, es el momento de constitución soberana del sujeto. Así es que es muy peligroso que no solamente logre el capital un dominio político e ideológico, que son siempre de algún modo formales, sino que esté logrando el dominio real del momento de constitución celular del sujeto vital y del sujeto revolucionario. Esto es de lo que, insisto, hay que advertirnos todos, hay que dar la alarma. Es un concepto que quiere dar la alarma de eso que está pasando, del truco que le están haciendo a la revolución, desde antes de que comience, o si comienza, que ya esté falseada desde dentro, que el sujeto ya esté pensando y sintiendo falseadamente desde dentro, incluso cuando quiere la libertad. Porque ¿qué libertad va a elegir? ¿Cuál es la imagen de libertad que tiene? Bien, esto se puede seguir abundando. Lo he dramatizado. El mundo infeliz de Huxley, ¿no? El mundo feliz. No, infeliz. Sí, exacto. Bueno, el capital quiere que ese sea el feliz, ¿verdad? Que esa es su utopía, ese es el intento de que nosotros seamos ahora eso, ¿no? Entonces, estas son algunas
consideraciones, el soporte específico del plusvalor actual, si se deberá convertir en ganancia. O sea, al valor le pueden haber explotado plusvalor que se objetive en valores de uso positivos. ¿Ya lo explotaron? ¿Ya está la mercancía? No, pero para que se transforme realmente esa mercancía, el plusvalor que está contenido, se transforme en ganancia, debió haber cumplido el capitalista con otra condición adicional que antes no era necesaria: que el valor de uso sea nocivo. Entonces sí, se convierte en ganancia. Si no, cada vez es más difícil. Este es un rasgo característico del capitalismo contemporáneo. El resto de dimensiones circulatorias, distributivas, domésticas, familiares, sociales, culturales y políticas del capitalismo, financieras incluidas, ecológicas incluidas, dependen de esta característica. Todas las demás características del sistema deben estar engranadas con este logro del dominio del señor sobre los esclavos hasta en sus células. Bueno, mejor hasta ahí le dejo, y las dudas, la discusión, yo creo que hay muchas cosas que dijo Armando, muchas que dije yo, y seguramente muchas que ustedes quisieran plantear que vale la pena que escuchemos.